Vamos al tema. ¿Os acordáis? Seguramente que en el tema anterior de inteligencia artificial, que creo que era el 2, habíamos hecho la distinción entre los sistemas más o menos clásicos, GoFi, Good Old Fashioned Artificial Intelligence, el enfoque simbólico que se llama también, y las redes neurales. Enfoque neuromorfo, enfoque subsimbólico, cada vez más esto se identifica con la inteligencia artificial y se acabó. Bueno, pues vamos a empezar por las redes neurales artificiales, porque en términos de la tecnología de base, hasta aquí hemos llegado. Es decir, lo que acaba de salir, la última variante, el último build de GPT que acaba de salir anteayer, porque lo acaban de cocer y de compilar anteayer, ya está hecho con redes neurales. ChatGPT es un sistema monstruoso que incluye varias redes neurales. Lo mismo vale decir para los sistemas de generación de imágenes, de modificación de vídeos, todos son redes neurales. Es la base. Con lo cual, pues oye, vamos a prestarle un poquito de atención. Una red neural artificial es un sistema constituido por muchas unidades de cómputo relativamente sencillitas. Muchísimas. Y bastante sencillas. Vamos a verlas, vamos a ver todo su funcionamiento en dos patadas. Más o menos se asemejan a neuronas. A veces los ingenieros la llaman neurons directamente, tranquilamente. Claro, la complejidad de una neurona es infinitamente mayor, pero en términos de lo que hacen viene a dar igual. Enseguida hablamos de esto con un poquito más de detalle. Son, además, sistemas construidos por estas unidades que están densamente interconectadas. Es decir, hay un batiburrillo ahí de conexiones de unas a otras muy denso. Comparativamente, cuidado, con lo que nos encontramos en otros sistemas artificiales. En la naturaleza es otra historia. Estas unidades operan en paralelo. A diferencia de las arquitecturas computacionales clásicas, tipo von Neumann, etc., en las cuales pues, el sistema tiene que hacer una cosa, luego otra, luego otra, luego otra. Y eso sí, como lo hace muy deprisa, no se nota demasiado, la mayoría de las veces, pero es secuencial. Estas no. Estos sistemas operan en paralelo. Y tienen resultados sobresalientes en la modelización de procesos de aprendizaje, de reconocimiento de pautas, pattern matching, de clasificación de datos complejos, generación de textos e imágenes. Ahí tenéis a GPT y compañía y a Midjourney y compañía. ¿De acuerdo? ¿Qué hace una red neural artificial? Pues, por ejemplo, toma una imagen y devuelve una categoría. O bien la identidad de una persona, por ejemplo. Estas redes que se utilizan para identificar a individuos, por policías o por otras cosas. Toma una serie de productos adquiridos y devuelve, como resultado, un producto que probablemente interese a ese usuario o consumidor. Eso es lo que hace Amazon, claramente. Además lo han mejorado enormemente. Porque hubo un tiempo que tú te comprabas una tostadora, entonces Amazon te presentaba 40 tostadoras. Entonces ya tú eres gilipollas, ¿te crees que quiero yo 40? Pues sabes, me acabo de comprar una. Pues ahora no, ahora te sugiere, por ejemplo, otros pequeños electrodomésticos. Que igual es un poco cocinitas, o... ¿entiendes? Ya lo hace de una manera más... Y no es que haga esa conjetura, simplemente es que así funciona. Tomar una petición textual y retornar una imagen que la cumple. Hazme una rata con un casco subida en una moto estilo Van Gogh. Un prompt típico de los que usamos. Bueno, pues tú le das el texto y te genera la imagen. ¿Vale? De hecho, te genera varias para que elijas, como sabéis. Tomar una pregunta y devolver una respuesta. Esto es lo que hacen GPT, Bing Chat, BART, toda la banda de los grandes, las aplicaciones basadas en los modelos masivos del lenguaje. Pero, en cualquier caso, la red lo que realiza es una proyección de una estructura de datos de entrada, de input, en una estructura de datos de salida, de output. En todos estos casos, en el fondo, lo que está pasando es que a la red le entra una estructura de datos y devuelve otra. Esa otra puede ser tochísima, como una imagen de cierta resolución,
o puede ser más densa, como más condensada, como un barra, por ejemplo. ¿Cuántos tenéis pendiente del TCG? Si estáis en ello, vais a estar pronto. Esto lo voy a borrar. ¿Algo más sobre esto? No. Vale, volvemos a la tecnología. Por tanto, matemáticamente, una red es siempre una función. Algo que proyecta, y esta es la palabra clave, una estructura de datos en otra, si esa otra es única, es una función. Si no, es una relación. ¿Ya sabéis la diferencia? Madre biológica de es una función. Pues la aplicamos a cualquiera y nos da un solo valor. A menos que, no sé si la tecnología reproductiva ha llegado ya al punto en que esto debe ser verdad. Pero tradicionalmente, al menos, madre biológica. Ahora bien, hijo no es una función. Pues hijo de María del Carmen. Pues está el Paco, está el Jesús, está la Cecilia y está el 4. ¿Vale? Esa es la diferencia. Esto segundo es una relación. Hijo de es una relación. Madre biológica de es una función. Una función es un tipo particular de relación. ¿De acuerdo? Bueno. ¿Habéis oído hablar de Hebb? Donald Hebb, la ley de Hebb o principio de Hebb. Sí, ¿verdad? Psicólogo canadiense. ¿McCulloch y Pitts os suenan? Estos ya seguramente no, pero son de la misma época, años 50. Hebb, que es el de abajo a la izquierda, ofreció la hipótesis probablemente más potente del siglo XX sobre el soporte biológico del aprendizaje. El problema ya sabéis cuál es. ¿Cómo? ¿En qué se basa físicamente lo que aprendemos? Tú vas a una conferencia o ves un vídeo en YouTube y te quedas con la sensación de que has aprendido un montón. Vale, eso tiene que estar en tu cerebro. Pero ¿cómo? ¿Qué ha cambiado en tu cerebro? ¿Qué ha pasado? Porque si no somos dualistas cartesianos, y ya hemos quedado en que no somos dualistas cartesianos, espero, tiene que haber pasado algo físico para que haya ocurrido ese cambio funcional, cognitivo, mental, llámalo como quieras. ¿Cuál es la base física? Pues no puede ser neurogénesis. Es cierto que hay neurogénesis en adultos, pero no al ritmo suficiente. Entonces, ¿cuál puede ser la base física de...? Bueno, pues Hebb lo que propone es una variante de la idea central de las redes neurales artificiales, la que acabaría siendo la idea central, que es que lo que cambia cuando se aprende es la fuerza de la sinapsis. O sea, las sinapsis entre neuronas se hacen más o menos afines, se hacen más o menos potentes. Entonces, si la conexión es inhibitoria, inhibe más, y si la conexión es excitatoria, excita más. Y esos cambios, que sí pueden ocurrir muy deprisa y en grandes cantidades, son la base física del aprendizaje, no la creación de células nuevas. ¿Vale? Bueno, pues esta es la idea central. Claro, además aquí con esto no te tiene que estallar la cabeza. Anatómica e histológicamente tu cerebro sigue igual. No te están brotando neuronas por las orejas. ¿Me entienden? Bueno, pues McCulloch y Pitts lo que hicieron fue una cosa curiosísima. McCulloch es, creo que fisiólogo, lo pone por ahí. Sí, neurofisiólogo y Pitts matemático. Lo que hicieron fue preguntarse una cuestión muy, muy básica. Tan básica que parece un poco tonto. ¿Qué hace una neurona? ¿Qué hace una célula nerviosa? Entendiendo que no nos estamos refiriendo, pues, por ejemplo, a la generación de energía en mitocondrias, no nos estamos refiriendo a la transcripción, no nos estamos refiriendo al transporte axónico. O sea, ¿a qué está ahí? ¿Cuál es su papel? El de una neurona. Y al responder a esta pregunta, iniciaron todo el tema de redes neurales artificiales. Ellos lo llamaron la neurona formal, pero lo podemos llamar, se llama a veces también exactamente igual, la neurona funcional. Hay una neurona. ¿Vale? En la parte derecha tenemos las dendritas y en la parte izquierda las telodendritas. El flujo de información va de derecha a izquierda según esa pintada ahí. Ya lo sabéis todo esto de sobra, ¿no? Las dendritas son cada una
independiente, es decir, recibe su propio valor. ¿De qué depende? De con qué otras células anteriores esté conectada. Y no todas las dendríticas están conectadas con las mismas células. Las mismas vecinas, digamos. Por tanto, está recibiendo múltiples entradas. Uy. Pero solo da una salida. Amigo, esto es importante. La neurona solamente, cuando alcanza un determinado estado de activación, una tasa de descarga mayor o menor, pues esa tasa de descarga que haya alcanzado es la que le comunica a todo Dios que la quiera escuchar. Entonces está actuando un poco como un embudo de señales. Está tomando un montón de señales dispersas, distintas, y está generando una sola. Pero ¿qué es función de estas otras? Y esta es la clave. Un único valor de output es función de múltiples valores de input, que es lo mismo que decir formalmente I igual a f de x sub y. Por tanto, ¿qué hace una neurona? Computa una función. Y todo lo demás está al servicio de esto. ¿Se entiende? Alguna vez os he puesto el ejemplo. Todo lo demás que pasa en la universidad está al servicio de dos cosas. De que nosotros estemos aquí aprendiendo y enseñando, estudiantes y profesores, y de que en los laboratorios haya gente investigando. Jardineros, camareros, limpiadores, todo eso, informáticos, aunque ellos se olvidan demasiado a menudo. Todos los servicios son apoyo a, porque la función de esta casa es la enseñanza y la investigación. Pues en el mismo sentido, la función de la neurona es computar una función, precisamente. Una pregunta. ¿Sí? La I ahí sería la madre. Y ¿La qué? X, la madre biológica. ¿Y la X los hijos? ¿Cómo? La madre biológica. Es que me he rayado. Cuando antes estaba diciendo lo de la madre biológica es función y los hijos no es función, es relación o algo así. Entonces, ahí la I sería la madre y la X los hijos, ¿o no se puede comparar a eso? Sí, claro que sí. O sea, a ver, es que el rollo de esto es que se le suele dar la vuelta. Por eso fíjate que hasta le he tenido que dar la vuelta a la neurona. La función hijo de toma como argumento personas que podrían ser la madre. O sea, su dominio son las madres y su recorrido son los hijos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para una madre dada puede haber distintos hijos. Pero para un hijo dado no puede haber distintas madres. Esa es la diferencia. Vale. Por eso, madre biológica de es una función, hijo biológico de es una relación solamente. O sea, es una relación que no es una función. Todas las funciones son relaciones. Esto es teoría de conjuntos. Además, por cierto, lo dejé por ahí, en una lectura, sí. En una lectura sobre lógica y un anexo sobre teoría de conjuntos. Vale, sí. Esa no me la leí. Ya no me extraña, es bastante árida. ¿Entendido alguna duda? Bueno, pues la neurona, en definitiva, dice Macaulay-Pitch, está ahí para computar funciones. Con lo cual, yo puedo empezar a construir circuitos de neuronas simplemente dándole a otra neurona la salida de la anterior. ¿Cómo conecto dos neuronas? Pues lo que calcula una, se lo paso como dato de entrada a la siguiente. Ya están conectadas. ¿Lo veis? Esta es la idea centralísima, una de ellas. La neurona funcional de respuesta variable, esto ya es posterior, año 60 quizá. Lo mismo, tenemos dendritas múltiples, cada una con su propio valor, etc., pero cada conexión sináptica difiere en su fuerza. Esto es algo que antes no hemos puesto. Macaulay-Pitch no lo contemplaron. Todas las conexiones sean equipotentes. Pero aquí lo que vamos a hacer es que cada conexión tiene... Hay un parámetro adicional para cada conexión de una neurona, que es su fuerza. La afinidad de la sinapsis, que es lo que representa. Entonces, el valor único de output depende, es función de... Es función de los múltiples valores de input, como antes, pero también de las correspondientes afinidades sinápticas.
hay más elementos que se han introducido posteriormente, sesgos, pero esto es lo más, en términos escuetos, lo fundamental. Ya McCulloch y Pizzi, luego posteriormente, demostraron que era posible reproducir muchísimos tipos de procesamientos de información más complejos a base de combinar estas neuronas formales. Fijaos que esto no es el transistor, esto es otra historia. También hablamos de cómo podíamos combinar transistores para hacer puertas ARC, ¿no? Aquí esto es diferente. ¿Listo? Actualmente representamos, ahora le he dado la vuelta, ahora la entrada está a la izquierda y la salida, el output, a la derecha. Normalmente lo pintamos pues, como un círculo con flechas, por esquematizar, y en la práctica lo programamos, por supuesto. Pues tenemos en las dendritas un vector de pesos, por convención normalmente W sub IJ. El peso I de la unidad jésima, en fin, lo típico de los subíndices. En el exterior, los inputs, es decir, lo que le cuentan las vecinas, lo que le llega. Y como salida, un único valor de output para todas las conexiones diferentes. ¿Qué hace la neurona? Pues calcula lo que se llama una función de transferencia. ¿Vale? La función de transferencia, como su nombre indica, o sugiere, lo que hace básicamente es combinar esas entradas, dar un único valor y trasladarlo para adelante. ¿Entiendes esto? La función de transferencia se puede subdividir en dos o tres. Una función de input, que convencionalmente se llama net, una función de activación, que se suele llamar A, y una función de output que puede estar o no estar. A veces directamente la misma A que obtiene la unidad es lo que se traslada como salida. En otras ocasiones se usa, por ejemplo, un umbral, una función umbral como función de salida. Digamos, las importantes son las dos primeras. ¿Entendido? Función de input, net. ¿Qué se calcula? ¿Qué es net? Bueno, net es, intuitivamente, ¿qué me está contando mi entorno? ¿Qué me están contando mis vecinos? Es lo que llega por las dendritas. ¿Vale? Pero conjuntado. Es decir, de todo lo que me están contando, ¿cuál es el mensaje que yo extraigo? Es un valor único. Puede ser muy típicamente el producto escalar de los vectores de input y los pesos. Es decir, el sumatorio de lo que estás recibiendo por cada dendrita multiplicado por el peso de esa conexión. ¿Vale? La conexión 220 está recibiendo 4 y el peso de esa conexión es 2. 4 por 2 y lo meto en el sumatorio. ¿De acuerdo? Finalmente esa suma es net. El compendio de lo que la red está enviando a esa neurona en ese momento. ¿Listo? Función de activación. Intuitivamente, ¿cómo me pongo? ¿Qué me están contando? Net. ¿Cómo me pongo? Con la activación. Me pongo como una fiera, me pongo como una hiena, me deprimo, me pongo contento. Visto, ¿no? Solo más sencillo en términos de una activación que es numérica. Normalmente se utilizan números reales, es una variable real. A partir del resultado de net, pues es la función que calcula el nuevo estado al que pasa la unidad. Por ejemplo, muy típica hasta hace relativamente poco, la función sigmoide o logística, la que tenéis ahí, seguro que ya la habéis usado ya en algún contexto de psicofísica posiblemente, etc. Pues tiene un comportamiento que es una de las ventajas que tenía, es que es bastante razonable desde el punto de vista biológico. Fijaos que desde el punto de vista biológico, que una neurona tenga un aumento de activación lineal es muy loco. Porque eso se te dispara, o sea, cuanto más le das, más sube. Tendría que tener un límite. Biológicamente tiene un límite. Llega un momento en el que ya no puede aumentar su tasa de descarga, por limitaciones de diseño, digamos. Esa es más o menos la forma
de la logística, también de la otra de las funciones que han sido muy empleadas, la tangente hiperbólica, es parecida, es una especie de... la curva, es una sigmoide estilizada. Actualmente, las que más se utilizan son una función muy sencilla, pero extremadamente potente, que es la de rectificación lineal, la ReLU. Todas las redes tochas actuales, ChatGPT y compañía, la mayor parte de sus funciones de activación son de este tipo. No vamos a entrar en detalles de cómo funciona porque esto ya nos llevaría demasiado y seguramente no tiene menor sentido en este contexto. Topología. Nos referimos a la estructura de conexiones que tiene una red. Son unidades muy interconectadas, pero ¿cómo? Todas con todas, una más que otra. Lo primero, las redes se conectan por capas. Prácticamente todas. Es decir, están ordenadas por capas que se definen por su mayor o menor cercanía al input. ¿Vale? Entonces, ahí tenéis un ejemplo hiper sencillo. Claro, ahí tenéis un pequeño puñado de unidades. En la realidad estamos hablando de decenas de miles, como mínimo, cientos de miles, millones incluso, de unidades. ¿De acuerdo? Pero, por entendernos, hay una capa, que no la llamamos capa de input, hay un input, una capa oculta, que lo único que significa es que ni es de input ni es de output, que hay en medio, no es que esté tapada ni nada por el estilo de una manera conspirativa, y una capa de output, la que da la salida. Por convención, esto es una red de dos capas, porque la de input, como os digo, no se cuenta. Por convención, por lo mismo se podía decir que la de input es otra capa y en paz, pero es así desde hace 40 años, así que ¿para qué la vamos a liar? ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues tenemos que hablar de dos fases diferentes. El entrenamiento, cómo conseguimos que esta red haga algo interesante, y la explotación, cómo funciona una vez que ya la red ha aprendido lo que tenga que aprender y se pone a hacer cosas. ¿Vale? Le administramos un input como un vector de valores. Codificamos, imaginad, esto es un vector de 3 elementos. Recordad, un vector no es nada más que una lista ordenada unidimensional de números, ¿vale? Aunque a alguno le pueda sonar a las flechitas, los espacios vectoriales, vector en general y sobre todo como estructura de datos, es una lista ordenada de números, nada más. En realidad, es esto lo más normal en una aplicación real, es que no sería un vector, sería un tensor n-dimensional. Acordaos, álgebra lineal, vectores, lo que acabo de decir. Matrices bidimensionales, un cuadrado. Tensores, todo lo que esté por encima. Cubo, hipercubo, hiperhipercubo. Podemos estar hablando de un número de dimensiones enorme. Porque no es necesario pintarlo, basta con programarlo. ¿De acuerdo? Bueno, pues le damos un input, que viene, por ejemplo, dado por algo que hemos codificado previamente. Esto pueden ser, por ejemplo, fijaos, los valores de los píxeles de una imagen. O pueden ser los códigos correspondientes a letras y números, según Unicode, según ASCII, según alguno de estos sistemas. Pueden ser 1000 cosas. Sí. Duda extraña. Si no existiera capa de output, la capa de output sería la capa anterior al output. Pues claro, la capa de output es la que genera el output. Por eso, si esa capa no... ¿Sabes? Cuando tú haces esto, Sí. la neurona que pone en marcha tus músculos, las neuronas que ponen en marcha y hacen que tus músculos se contraigan, esas son la capa de output. ¿Y si no existiera esa capa de output? Si no existiera esa capa de output, pues entonces la red se queda con lo que y no nos lo cuenta. O sea, no hace nada. Es un poco lo que, no sé con quién lo hablaba de vosotros el otro día, pues que si te falta un miembro, pues es muy posible que se esté produciendo el flujo nervioso, pero no tiene a dónde ir. Con lo cual no se nota menos que utilices instrumentos para medirlo. Vale, el output en definitiva, si yo me acuerdo con quién lo he hablado. El output en definitiva es lo que hace que la red se comporte, que haga algo. ¿Visto?
Bueno, pues una vez que el input está puesto en la red, se propaga por las conexiones que están disponibles y va a parar a la capa oculta. La capa oculta calcula su función de transferencia, net y A, y si tiene función de salida, la función de salida, y eso, lo que le sale a cada una de las unidades, lo transmite por donde sale su rabo, sus conexiones, sus axones, si queréis decirlo de algún modo. Hasta que llega a la capa de output, que a su vez también puede hacer, en algunos casos sí, en otros casos no hace nada, pero puede tener también su función de activación, alcanza su nivel de activación y lo transmite, pero esta vez al medio externo. Es su respuesta, la respuesta de la red. Y la respuesta de la red es un vector de output. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces este vector... Uy, estoy con prisa hoy o algo. Este vector lo podemos decodificar de nuevo y ahí tenemos pues, la respuesta de la red. La red ha dicho la gallina, porque ese vector significa la gallina. ¿Qué le hemos presentado? ¿Una foto de un pato? Pues mal. ¿Entendido? El proceso de entrenamiento. Presentamos a la red sucesivamente un enormísimo conjunto de inputs, en principio del mismo tipo. En principio, ahora ya no. Ya desde ChatGPT y ahora con lo que están haciendo con Gemini y todo esto, ya estamos empezando a hablar de inputs de tipos muy diferentes. Pero eso, de momento, es un poquito ciencia ficción. Es decir, a esto le llamamos un dataset. O dataset, si sois de los que preferís decir data en lugar de data. Es muy personal. Los datasets, algunos son públicos, hay algunos que se utilizan convencionalmente, están en internet y tú te lo bajas y lo usas con tu red, porque así puedes comparar muchas cosas con otras, etc. Y luego hay otros que son muy específicos de proyecto y hay otros que son datos secretos y así sucesivamente. Sí. Lo que has estado explicando hace un momento... Perdona, Rosa, que no sí. Te capto bien. Y este chisme menos. Dime. Vale, el esquema que has presentado en la diapo anterior, vamos, lo de las capas y eso, ¿sería cómo funcionan los algoritmos de las redes sociales? No, los algoritmos, vamos a ver ahora lo que son. Es que eso Vale. lo de los algoritmos que se utiliza comúnmente está mal dicho. Vale. Un algoritmo es un procedimiento efectivo finito con una serie de características matemáticas. Las redes neurales utilizan algoritmos en un determinado momento, pero no son algoritmos, son otra cosa. Es que me ha llamado la atención que has dicho como que analizando el output podríamos saber todo lo que ha pasado antes. ¿Te he entendido bien? No. Vale. El output está subdeterminado, o sea, la red está subdeterminada por su output. Es decir, hay muchas redes distintas que podrían dar el mismo output. Vale, es De que... un poco lo que nos pasa a nosotros, que Vale. nos podemos cabrear por muchas razones diferentes. O sea, yo te veo a ti cabreada y veo que estás cabreada, no puedo saber por qué. No puedes saber por qué. Es que justo escuchaba el otro día a un analista que hablaba del tema de los algoritmos, que decían que en temas redes sociales se ha vuelto tan masivo que ni siquiera los propios analistas te pueden explicar qué está pasando detrás. Claro, Entonces, eso es una característica de las redes que Vale. si os fijáis, con lo que hemos visto ya podéis empezar a barruntarla. Nadie sabe lo que pasa dentro de una red. Nadie. me llama mucho la atención porque al final... Pero no es el algoritmo. Ya. Existe la costumbre de llamar algoritmos a eso, pero es que es casi lo contrario de un algoritmo. Ahora lo vemos. ¿Vale? ¿Alguna duda más hasta aquí? Bueno. ¿Cómo entrenamos una red? Pues lo primero, le presentamos una andanada bestial de input. Vamos a mantener el supuesto que son del mismo tipo. Por ejemplo, imágenes de gatos. O imágenes de animales en general. O retratos de personas. O cuadros. O sonidos musicales. Para cada uno de ellos, y esto es lo más importante del entrenamiento, se trata de ajustar los pesos de la red, fijaos, los pesos que están en cada conexión, los W sub y J, según algún criterio preestablecido. Típicamente que sea correcto.
Es decir, si yo a la red le presento un pato y la red me dice eso es un pato, no le toco un peso. Eso está bien. Si la red me dice eso es una gallina, le tocaría algún peso. Porque se está yendo un poquito de... Si me dice eso es un cocodrilo rosa, pues le quito el tabaco y le quito las drogas y le cambio muchos pesos. ¿Se entiende? No lo hago yo, lo hace el algoritmo. Eso sí es el algoritmo. El algoritmo es el que se encarga de hacer el ajuste de pesos. ¿Vale? Veremos un ejemplo, quizá dos, de algoritmos concretos, tipos de algoritmos que se emplean aquí. El algoritmo o regla de aprendizaje es el encargado de ajustar los pesos en cada ciclo de entrenamiento. Es decir, ha dicho gallina y es una gallina, no lo toco. Ha dicho... ¿Cómo hace el algoritmo para ajustar los pesos? Ahí vamos. Ese es uno de los núcleos teóricos y técnicos más bonitos de la inteligencia artificial actual. El estudio de qué algoritmos son óptimos para cambiar los parámetros, los pesos de tales o cuales redes, de tales o cuales tipos y topologías. ¿Sí? Que, por ejemplo, con todo esto, porque muchas inteligencias artificiales, robots, etcétera, son incapaces de superar los típicos captchas de no soy un robot, de selecciona, pues eso, imágenes en las que hay un semáforo. Eso está mal. Eso lo ponen porque no se han molestado en quitarlo. No sirve para nada a fecha de hoy. Ya no. Las redes te lo clavan, vamos, mejor que tú y que yo. Porque yo el trocito de autobús que hay en unos cuadros no lo veo y la cabrona de la que sí que lo veo. ¿Qué eso se considera? Cuando hay un trocito de autobús dices, puede ser, puede no. Claro, y además, oye, esto es un trocito de autobús, es un trocito de carro de hamburguesa. ¿Eso puede dar un autobús o...? La red no se corta, o sea, simplemente como está entrenada en hacer esa tarea a lo bestia, pum, y te pasa el captcha mejor que un humano. Y de esto ya hace años, ¿eh? No es una novedad de anteayer como estos sistemas generativos que veremos un poco más adelante. ¿Se entiende, pues? El algoritmo es la regla de aprendizaje que se dice muchas veces. Es el sistema automático que modifica sistemáticamente los pesos de la red para hacer que vaya aprendiendo, es decir, que vaya funcionando mejor, es decir, que vaya haciendo la función que tiene que hacer la red en su conjunto. Hay tres tipos principales de algoritmos de aprendizaje. Aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Y a mí esto me encanta porque es que tengo la sensación de que cierro mi ciclo como profesor. Empiezo hablando a la gente de refuerzos en primero y ahora estoy hablando a la gente de refuerzos en tercero o cuarto. Pues no tiene mucho que ver, tiene que ver solamente con la inspiración. Lo que sucede es que la ciencia, el fenómeno del reforzamiento de una conducta, está estudiado científicamente aquí, en inteligencia artificial, porque antes no se había estudiado. Los psicólogos que trabajan en marco conductual no saben cómo funciona el reforzamiento. Es matemáticamente, de lejos, el tipo de sistemas más complejos. Y os garantizo que hay muchos científicos de la conducta, conductistas, etcétera, la inmensa mayoría, que no se apañarían con las matemáticas que se aplican aquí. Porque es muy sofisticado. Claro, la idea es la misma. Es decir, lo que vaya saliendo bien, le vamos dando un feedback. Pero claro, ¿cómo se construye eso por dentro? Telita. Pero vamos, que esas son las tres grandes familias de sistemas de aprendizaje. ChatGPT tiene los tres, en distintas redes. Tiene redes de aprendizaje supervisado, redes de aprendizaje no supervisado y el transformador, que es un poco su corazón, que funciona por refuerzo. Vamos a ver un poco qué significa todo esto. Algoritmo de retropropagación. Ejemplo paradigmático de una familia de algoritmos, de un tipo de algoritmos de aprendizaje supervisado. ¿Qué significa supervisado? Pues muy sencillo, que se sabe la respuesta correcta. Sabemos cuál es la respuesta correcta y la usamos para entrenar a la red. Entonces, cuando la red me dice pato, yo sé que es una gallina. Entonces le digo, no, red gilipollas, es una gallina, no un pato. Y ahora, para que te jodas, te cambio los pesos. ¿Se entiende? Pero, cuidado, no supervisado. El segundo tipo, que lo vemos si nos da un poquito de tiempo lo vemos enseguida,
significa que no sabemos cuál es la respuesta correcta. Es decir, yo lo que quiero que haga mi red es buscar patrones de consumo entre mis compradores. No sé cuáles son. Entonces no le puedo decir a cada ensayo está bien o está mal. Es un tipo de problema diferente. O, por ejemplo, estoy buscando pautas en una inmensidad de datos financieros, bursátiles, de bolsa, del mercado de valores. No estoy buscando que me encuentre en una categoría que yo ya conozco. Estoy buscando pautas que desconozco, precisamente. Y esto tiene que ser por fuerza, no supervisado, pero no tengo forma de supervisarlo. Porque yo no sé cuál es la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos al supervisado, que es el más sencillo. Tenemos una respuesta correcta. Tenemos una respuesta incorrecta por parte del sistema. Y entonces ocurre que si analizamos esa respuesta incorrecta, que una vez decodificada sería la gallina, pues nos encontramos con que algunos elementos del vector de salida son más incorrectos que otros. O sea, hay partes de la salida que son más incorrectas que otras. Con lo cual obtenemos un vector de error. Restando haciendo una sustracción algebraica de lo que ha dicho la red con lo que sería el vector correspondiente a la respuesta correcta. ¿Vale? Pues me da otro vector que es el vector de error. Y entonces el algoritmo de retropropagación lo que hace es un proceso de depuración de responsabilidades. A ver quién tiene la culpa. ¿Quién tiene más culpa, concretamente? Esto es un poco como si imaginad, hacéis un trabajo en equipo, en grupo. Bueno, no, los de la facultad no son un buen ejemplo. Pensáis en un equipo de trabajo en una empresa, por ejemplo. Pues hacen un proyecto, un trabajo, y se lo tumban. Que eso está muy mal. El equipo se reúne en plan post-mortem, como se suele llamar, y pues se ponen a repasar quién ha hecho mal qué. Es un poco lo mismo. Es decir, yo tengo un vector de error que no es nulo, es un vector que tiene errores, unos elementos más que otros, y para cada uno de esos elementos va a haber unidades más responsables dentro de la capa oculta. Es decir, ¿por qué el primer elemento del vector tiene tanto error? Pues porque las unidades de la capa oculta que le han hablado le han dicho algo que no está bien. ¿Entiendes? Tienen a su vez su propio error. Entonces voy a ir propagando hacia atrás el error. Claro, es que yo no lo entregué a tiempo, pero es que los de fotocopiadora no me lo tenían listo. Vale, pues vamos a los de fotocopiadora. No, hombre, es que fíjate, el trabajo que teníamos aquí, además nos dijo el de recursos humanos, que vamos al de recursos humanos. ¿Entiendes? Vamos rastreando la responsabilidad de ese error. ¿Entendido? Entonces lo que hacemos es corregir los pesos culpables en una pequeña medida. Esto es importante, muy pequeña. Que se suele llamar gain, la ganancia. Porque es un parámetro global en toda la red. ¿Por qué en pequeña medida? ¿Por qué no lo ponemos bien del todo? Pues porque eso nos haría demasiado dependientes del aprendizaje reciente. ¿Entiendes? Si la red lleva 500 casos en los cuales lo ha hecho bien esa unidad con ese peso, en esa conexión, ahora por un solo caso vamos a cambiar todo de vuelta. No, lo vamos a corregir un pelín. Porque además si no corremos el riesgo de entrar en overfitting, en sobrecorrección. Y que el ajuste del comportamiento de la red es tan perfecto al input que le hemos dado, incluso al dataset que le hemos dado, que luego nos sirve para casos nuevos. Es decir, tiene que haber una holgura. En fin, esto es muy bonito, pero un poco... Es porque os hagáis una idea en la medida de lo posible. El algoritmo de retropropagación, por tanto, tenemos el vector de output, tenemos el vector de respuesta correcta y el vector de error. ¿Vale? Pues lo que hace es, este vector de error lo retropropaga. ¿Quién tiene la culpa de este 2 que debería haber sido un 8? Perdón, de este 6 que debería haber sido un 8. Y entonces vemos cuáles de estas unidades y ajustamos un poco los pesos. Pero claro, estas a su vez, el error que tienen también es función de lo que les ha llegado y ajustamos un poco los pesos también. Y así todas las capas que tenga la red.
¿De acuerdo? El input no lo podemos ajustar porque el input depende de la información que viene de fuera y no hace ningún cálculo. Por eso no lo consideramos enseñar capa. ¿Vale? ¿Lo veis? Más o menos. Esto es el algoritmo. El procedimiento fijo por el cual que estamos aplicando y que se escribe en código perfectísimamente en Python. Hay 50.000 versiones de retropropagación en Python, bueno, en Python, en C++ y en todos los lenguajes que queráis. ¿De acuerdo? Evidentemente esto es supervisado porque necesitamos la respuesta correcta para poder aplicarlo. Si no tenemos una respuesta correcta no se puede calcular un vector de error, si no hay un vector de error no se puede aplicar retropropagación de error. ¿Entendido? Aprendizaje no supervisado. Esto es un poquito más raro. No sabemos las respuestas correctas y la red tiene que aprender a detectar patrones, lo que decíamos antes. Pero patrones que nosotros de antemano no conocemos. Por ejemplo, identificar tendencias en grandes bases de datos bursátiles, el mismo ejemplo que ponía. Pautas de consumo en clientes de una gran empresa de comercio electrónico. Regularidades desconocidas en los historiales clínicos de un sistema de salud nacional. Tengo una amiga ingeniera que está trabajando en un proyecto de esto en el Reino Unido. Tengo muchísimas ganas de hablar con ella y me cuente. Fijaos lo que están haciendo. Están buscando patrones en los datos de los historiales clínicos del sistema de salud nacional. Ahí hay oro. Ahí hay oro en términos de información. Pues ya sabéis lo que pasa. Los historiales clínicos, pues sí, se pueden tratar mejor, peor, nada. Pero entre que son distintos especialistas los que los ven, entre que pasan desapercibidas infinidad, seguro, de regularidades, de patrones que podrían servir. Que, por ejemplo, pues un sistema de estos puede detectar que toda la gente que ha sido diagnosticado de tal, ha sido tratado durante tanto tiempo con este fármaco y a continuación se le aplica tal terapia, eso va mal. Es algo bueno. Ninguno de los profesionales que ha estado en ese terreno ha podido ver la pauta completa, pero la red sí puede. ¿Lo veis, no? Pero entonces son correlaciones al final. No son exactamente correlaciones, aunque saldrían correlaciones. Pero es mucho más informativo que una R. Vale. ¿Está claro? Un ejemplo de algoritmo de aprendizaje no supervisado, muy sencillito, filtros competitivos. Hay un investigador finlandés que trabajaba en este terreno que se llamaba Kohonen. Y cuando vino a España, podéis imaginar las risas y los cachondeos, los camareros del hotel donde estaban alojados los de la convención. Y el tío, parece ser, yo no estaba, pero parece ser que comentó cuando ya se iba que le había sorprendido mucho en España lo extremadamente alegre que era la gente, que siempre estaban riendo. Pero es que encima el tío se llama Tuevo Kohonen. O sea, bueno, bromas y esta historia es verídica, cuidado. Kohonen en los años 80 fue el que descubrió todo este tipo de sistemas y de algoritmos. Un filtro competitivo se basa en una red, vamos a volver al caso hipersencillo que la red es muy pequeña, que tiene una capa oculta y una capa de output como mínimo. Típicamente suele ser una red de dos capas, oculta y output. Ahora, eso sí, enorme en el número de elementos. La capa oculta está completamente interconectada a base de conexiones inhibitorias. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues el algoritmo de aprendizaje es lo que se llama un winner takes all. El ganador se lo lleva todo. ¿Por qué? Fijaos, de entrada los pesos están puestos al azar. Cuando la red es nuevecita y acaba de nacer, los pesos están al azar, probablemente como un bebé, by the way. Y entonces, pues, le damos el primer input. La red no ha aprendido nada todavía, pero ella hace su trabajo. Es decir, las unidades de input envían, en este caso, fijaos, todas las de la capa oculta reciben una copia completa del input. La conectividad es total, un fan-out, como se suele decir. Y entonces, pues, como tienen los pesos al azar,
va a dar la casualidad de que alguna es la que se recibe más, la que se activa más. La que obtiene una función de activación de más valor. ¿Me entiendes? Todas reciben la misma información, tienen los pesos al azar, pues por casualidad va a haber una unidad que sea la que más se active. ¿Qué pasa? Que entonces empiezan a inhibir todas a todas. ¿Y cuál va a inhibir más a las demás? La que más se ha activado. ¿Y qué pasa? Pues que inhibe a las otras y entonces ella está todavía cada vez más tocha, cada vez más potente. O sea que llega un momento que la red se estabiliza y están todas las unidades de la capa oculta por los suelos hechas mierda y la ganadora, como si dijéramos, se ha quedado con toda la activación para ella. Pero winner takes all, esa es la única que va a aprender en este ciclo de entrenamiento. ¿Qué va a hacer el algoritmo con la unidad ganadora? Moverle los pesos de tal manera que la próxima vez que se le dé un input como ese, tenga todavía más ventaja. ¿Por qué? Porque con esto conseguimos especializarla en ese tipo de input. La siguiente vez que venga un input de ese estilo, una gallina, por ejemplo, bueno, no vale, esto es para supervisado. Una determinada pauta, un determinado patrón, una determinada secuencia de sucesos, lo que quiera que estemos metiendo como input, cada vez que venga uno parecido, ella tiene todas las papeletas para volver a ganar. Pero ahora metemos a la red el segundo input del dataset. Y el segundo input es diferente. ¿Va a volver a ganar esta? Probablemente no. Probablemente va a haber otra que por casualidad tiene más afinidad con ese input, tiene los pesos mejor colocados para ese input. Entonces esa es la ganadora y mira a todas las demás se repite. ¿Qué estamos haciendo? Estamos especializando a las unidades de la capa oculta en tipos de input, y esos son los patrones que estábamos buscando. ¿Entiendes? ¿Lo veis? Insisto mucho en se entiende y lo veis, pero es que, aparte de la muletilla, que ya, es que, vamos, si no queda claro, no hemos hecho nada. Bueno, pues, esa es la historia del filtro competitivo y del aprendizaje no supervisado. Por supuesto, hay muchísimos más algoritmos, tipo el de retropropagación, hay muchísimas más redes de tipo de filtro competitivo. Estamos poniendo ejemplos, muy prototípicos, de momento, desde luego, pero ejemplos. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tengo una. Así. Has dicho que cuando hay un input, una de esas como circulitos ganaría, por así decirlo. ¿Cómo? Como que ganaría un vector, por así decirlo. Sí, una unidad. Efectivamente. Si el algoritmo corrige eso y falla, ¿qué pasaría? Pero me estás hablando de esta. Claro. Si el algoritmo corrige eso... Claro, porque no sabe la respuesta realmente. Entonces puede ser que haya un... O sea, podría ser Es que haya una en corrección realidad y que falle. no es que no la sepa, es que no la hay. No hay de antemano una respuesta correcta. De hecho, matemáticamente se puede demostrar, y hay algunos que les encanta y se dedican mucho a esto, que hay determinados problemas con mínimos relativos de descenso contra gradiente, o sea, que las redes no son computadores perfectos. Y esto es importante también. Volveremos sobre ello. Pero es que no hay una respuesta que no sea correcta propiamente. Simplemente es que esa unidad ha pillado ahí, por casualidad, un patrón que le ha venido bien, y lo que nosotros hacemos es, sigue por ahí. El algoritmo lo que hace es darle un empujoncillo en esa misma dirección. ¿Pero puede fallar el algoritmo? El algoritmo no puede fallar porque el algoritmo lo único que hace es lo que especifican sus operaciones. Es decir, puede ocurrir que toda la red al final capte una serie de patrones que no nos sirvan para nada. Pero esos patrones están ahí, porque es que si no, no sale. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Very well. Aprendizaje profundo, deep learning. Esto era lo último, la última vez que di esta asignatura. Manda. Pero ya no, ya el deep learning, bueno, normal, se topear. Si dices que haces deep learning en contextos de inteligencia artificial, te desprecian. Lo único que significa deep learning o aprendizaje profundo es que son redes de muchas capas, de más de 3 capas.
Lo único que significa, porque hay mucha gente que con lo mismo está pasando ahora con otras cosas, pero la tendencia que tenemos un poco a hacer todo, a interpretar todo en términos un poco grandilocuentes, aprendizaje profundo. La red capta la esencia ontológica de aquello que está, en lo que la estamos entrenando y tiene una noción más trascendente de que no, es simplemente que tiene más capas. Se acabó. Claro, eso le da más potencia, más complejidad y es más difícil de dominar y de gobernar, claro. El típico trabajo de una red de aprendizaje profundo es un poco lo que veis insinuado aquí abajo. Fijaos, el input es una fotografía normal, tipo retrato. A un determinado nivel lo que estamos captando son básicamente bordes y elementos, digamos, visuales simples. En otro nivel estamos captando cosas ya un poquito más compuestas y al final estamos teniendo como si dijéramos modelos del objeto que hemos introducido como input, que a su vez pueden permitir pues, una identificación, una clasificación, whatever. Una pregunta, ¿el ejemplo es real o es una metáfora? ¿Qué ejemplo? Lo de abajo. Lo de abajo está tomado de, a ver, no es una metáfora, está tomado de representar gráficamente estados de una de estas redes. Pues a nivel numérico es Claro, como la es que a correspondencia nivel con- numérico cada cuadradito de esos es una pedazo de matriz. O sea, es una especie de modelo. Sí, además ahora vemos cómo funcionan estas porque son un poquito particulares, no exactamente como las que hemos visto antes. Bueno, otro ejemplo, 3/4 de lo mismo. La tarea típica de una red de Deep Learning es la extracción de características complejas del input para su eventual clasificación, toma de decisiones, identificaciones, cosas así. Actualmente las redes profundas tienen decenas de capas, en el caso típico, por ejemplo, algunas de las que han hecho Google, Microsoft, Alphabet, por supuesto, pues estamos hablando de varias decenas de capas y de millones de unidades. Yo creo que ya deben de ir por las decenas de millones. Decenas de millones, ¿eh? Se dice rápido. Hay arquitecturas distintas, arquitecturas, topologías, es decir, pautas de interconectividad, dependiendo a qué queramos destinar la red. Y característicamente, una red de Deep Learning tiene, como si dijéramos, dos partes. Un detector y un clasificador. Las primeras capas se dedican a la detección. No sé si os habéis fijado que esto se parece un poco a nuestro sistema visual. Primero los bordes y estos elementos sencillos, luego se van complejizando a base de combinarlos y finalmente acabamos teniendo alguna idea de... Bueno, pues los detectores V1, V2 y compañía. Característicamente funcionan por operaciones de convolución. Ahora vemos un poquito lo que es esto. Pues desde el punto de vista teórico, la clave de las redes de aprendizaje profundo es la función de convolución. Submuestreo pooling, o sea, reducir la resolución, que es una cosa muy paradójica, a la gente le extraña mucho. Un poco, ¿os acordáis que antes os decía, ChatGPT, cuando ve una frase, lo primero que hace es ponerla en indio? Y gato dormir sofá. Pues aquí, 3/4 de lo mismo. Es decir, tenemos una imagen con una resolución que no veas y lo primero que hacemos es submuestrearla. Lo mismo que hacen DALL-E, Midjourney y compañía con las imágenes artísticas. Es decir, lo primero que hacen es pasarla al espacio latente. Es como si dijéramos comprimirlas, pero a lo bestia. Como pasarla a un zip, pero mucho más que un zip. Y perdiendo un montón de resolución para luego recuperarla. Bueno, las últimas capas, el clasificador característicamente, lo que hace es integrar esos rasgos detectados, esas características que se han detectado como relevantes y como presentes, y asignar a una categoría de input. De ahí lo del clasificador. O sea, yo veo todo esto que tengo y le doy un diagnóstico, le doy una especie, le doy un género literario, le doy lo que sea. Frecuentemente aquí se aplica el algoritmo de retropropagación. Alguna variante.
que hay muchas. ¿Entendido? Y esto es realmente lo que hace una red de Deep Learning, y aquí tenéis algunos resultados clásicos de su trabajo. No sé si se ve muy bien, pero cada animal está identificado con un nombre de especie y además se añade un grado de seguridad de esa clasificación, que normalmente es inferior a 1. Porque si fuera 1, estaríamos en grave riesgo de lo que comentaba antes, de overfitting. Es decir, de que la red estuviera tan especializada en estos ejemplos que luego nos sirviera para casos nuevos. Claro, una red que está especializada en nuestro dataset no nos sirve de nada. Yo quiero una red que identifique todas las especies, no solamente las que le he dado para entrenamiento. O quiero una red que me identifique a cualquier persona, no solamente las que le he dado para entrenamiento. ¿Vale? Aquí un poquito más. Fijaos, aquí hay una cosa que está muy bien. Antes hablábamos de autobuses para los captchas, ¿no? Bueno, pues aquí el autobús le da 0,996. O sea, tiene muy clarito que esto es un autobús. Pero aquí hay una cosa oscura que nos dice person 0,736. Esto es como cuando tú ves pasar un autobús y te da la impresión de que hay alguien de pie al lado del conductor, pero no lo terminas de ver bien porque los reflejos, por la oscuridad, por lo que sea. Pues la red se da cuenta de que ahí podría haber una persona, pero te dicen 0,7, cuidado. No estoy tan segura de que eso sea una persona como lo estoy de que esto es un pedazo de autobús. ¿Entendido? La función de convolución, la que os decía que es clave en las redes. Bueno, también es clave en algunos de los elementos de los sistemas más de hoy. Todos los que tengáis usado alguna vez un editor gráfico podéis tener una idea de lo que es una función de convolución. Todos los que hayáis usado un sistema de producción musical, por ejemplo, con reverb, hay algunos reverbs que son de convolución. Lo que hacen es, tú grabas, por ejemplo, una guitarra guarrindonga, de estar de 120 pavos, y le aplicas el reverb de convolución con un fichero que tiene captada la resonancia de una pedazo de guitarra de 5.000 euros. Entonces, hombre, no la conviertes en eso, pero si te lo montas hábilmente puedes mejorar muchísimo su sonido. ¿Lo veis, no? Bueno, pues aquí tenéis el ejemplo más evidente de la función de convolución, que es la detección de bordes. ¿Qué está haciendo aquí la función? Pues está tomando el input, que es la fotografía más o menos realista, en este caso un león, y distintos kernels, que son matrices más pequeñas que la imagen, que se pasan por toda la imagen, están obteniendo bordes. ¿Para qué quiero obtener bordes? Pues porque para muchos efectos la inmensa mayoría de la información que hay en la foto original no te interesa. No hace maldita falta, y en cambio ocupa un montón y es dificilísima de procesar. Entonces, ¿qué hago con la función de convolución? Me quedo con lo esencial. Que en un momento dado pueden ser los bordes, pero en otro momento dado puede ser otra cosa. Eso se aplica también a texto, cuidado. Recordad que desde el punto de vista de la red neural todos son valores de activación, y le da lo mismo que eso se corresponda con un párrafo a que se corresponda con una imagen. Lo procesa exactamente igual. ¿Vale? Como veremos enseguida, los sistemas generativos de imagen y de texto comparten muchísimos elementos técnicos de funcionamiento. Esto es lo que es un convolution kernel. Bueno, pues es una matriz de valores que se va pasando. En realidad, lo ideal habría sido representarla más pequeñita. Entonces, esa matriz va como resaltando los bordes. Porque se multiplica o se aplica alguna otra operación, esto depende también, con el trozo de matriz encima de cualquiera. Esto se ve mejor quizá aquí. El amarillo es el kernel. El verde, abajo a la izquierda, es la imagen. Entonces el amarillo va aplicándose a los distintos sitios y va puntuando cada uno de esos casos en términos de hasta qué punto pues, coincide con ese kernel. Por ejemplo, un borde. Por ejemplo, una zona clara. Por ejemplo, una zona con dos colores. Por ejemplo, recordad que estamos hablando de rasgos muy simples, muy básicos.
¿Se entiende? Entonces, finalmente tenemos la característica convolucionada, que es una matriz más pequeña, en la cual lo que tenemos son los valores de aplicar el kernel al input. Por ejemplo, los bordes. ¿Se entiende? Más o menos. Pues eso es. En aprendizaje profundo los procesos de... Esto es lo típico que aparece en las páginas personales de la gente que se dedica a esto. Fijaos, la excusa número 1 del aprendizaje profundo para hacer el vago legítimamente. Mi modelo está entrenando. Claro, cuando pones esto a entrenar, échale tiempo. Y ahí están los dos haciendo el moñas, y el jefe le dice, volver a trabajar. Estamos entrenando. Ah, vale, seguir. Bueno, esto lo que ilustra es que el proceso de entrenamiento es terriblemente costoso en términos de cómputo. Ya os he comentado alguna vez que una de las cosas curiosas que han pasado es que las tarjetas gráficas que se empleaban masivamente en términos de videojuego y similar han resultado ser elementos fundamentales para el despegue de la inteligencia artificial. Pero no se os ocurra pensar que con una Nvidia RTX 4090 en tu casa, que es un pedazo de tarjeta, te vas a poder hacer un GPT. Vamos, ni de lejos. En los sistemas realmente grandes, ChatGPT y compañía, estamos hablando de clústeres de ordenadores, cada uno de los cuales tiene, por ejemplo, una docena de Nvidia A100. Nvidia A100 es una bestia, es el máximo. En este momento, si no me equivoco, si no han sacado una anteayer, es el tope de gama de tarjetas gráficas de Nvidia. Pues una docena de esas en cada ordenador, y a lo mejor son 100, 200, 300 ordenadores en el clúster, todos trabajando en paralelo. O sea, de ese nivel estamos hablando. No vas a hacer ChatGPT en tu casa, olvídate. Lo vas a explotar, lo vas a usarlo. Pero construirlo, pues de momento parece que no. ¿De acuerdo? Sistemas generativos. Vamos ya por fin con lo que es la actualidad. Cifras orientativas. Número de parámetros en ChatGPT 3. Parámetros en este contexto significa pesos, lo mismo. ¿Vale? Las fuerzas de las conexiones entre unidades. ¿Cuántas sinapsis tiene ChatGPT? 175.000 millones. Ahí lo tienes. Pero, cuidado. Número de sinapsis en el cerebro humano. 150 billones. Billones de los nuestros, no de los anglosajones, que son miles de millones. O sea, 150 millones de millones. Así que todavía estamos a 3 órdenes de magnitud del cerebro humano. Supongo que eso, pues de aquí al verano lo verán superando también. No lo sé, al paso que vamos todo es posible. Pero lo cierto es que de momento, por un lado, la cifra de 175.000 millones de parámetros es una barbaridad. Es ya de estos números que no somos capaces de imaginar. Así todo, aún lejos del número de sinapsis que tiene un cerebro humano. Por otra parte, tener en cuenta una cosa, un cerebro humano tiene muchas sinapsis que sirven para la termorregulación, para el tema del sueño y vigilia, para muchas cosas que no tienen nada que ver con pensar, ni con aprender, ni con razonar, ni con resolver problemas. Esa es otra. Todo en un ser humano, en un mamífero en general, todo pasa por el cerebro. Estas redes que no tienen hambre, ni sueño, ni impulsos sexuales, ni nada, pues los parámetros que tengan están todos dedicados a lo mismo. Pero en fin, siguen estando lejos. ¿Vale? Sistemas generativos de imagen. Vamos a ver un ejemplo que son los modelos de difusión. Son un ejemplo, pero DALL-E, Midjourney, Stable Diffusion. Lo más importantes que hay ahora mismo son todos modelos, variantes de modelos de difusión. Esta idea es la de la difusión normal. ¿Qué significa la difusión directa o adelante o hacia adelante? Pues que tú tienes una imagen, fíjate, ahí tenemos unos cuantos gatos arriba y unos cuantos perros abajo. ¿Lo veis, no? Bueno, pues una de esas imágenes, si le vamos añadiendo ruido, llega un momento que solo el ruido como que se ha difuminado.
Tú echas la leche en el café y te hace un dibujito muy, muy cool. ¿No os habéis fijado? Pero eso dura poco. Se difumina. Difusión. Bueno, pues aquí lo que hacemos es, vamos añadiendo ruido a la imagen hasta que se convierte en ruido. O vaya negocio, ¿no? Podríamos pensar. El bombazo es que vamos a trabajar con difusión inversa. Partimos del ruido y llegamos a una imagen. Y estaréis pensando, vamos a ver, ¿me estás contando que rompes una copa y que luego la vas a recomponer? ¿Y dónde queda la entropía? Vamos, romper una copa equivale a convertir una imagen en ruido. Es fácil, lo hace cualquiera. Ahora bien, de los trozos de una copa sacar la copa entera, eso parece que equivale a del ruido sacar la imagen, ¿no? Ese es un poco el aparente milagro. Porque sí, se puede. Como dice Yang Song, que es uno de los más destacados en el desarrollo de este tipo de sistemas, crear ruido a partir de una imagen es fácil. Crear una imagen a partir del ruido es modelización generativa. El tema es cómo diablos hacemos esto. Bueno, pues primero vamos a entrenar una red para que sea un predictor de ruido, un elemento fundamental en todos estos sistemas, Midjourney, DALL-E, etc. Lo primero que necesitamos para hacer la difusión al revés es saber o estimar por lo menos cuánto ruido se ha añadido a la imagen original. ¿De acuerdo? Bueno, pues el predictor de ruido es una red convolucional, función de convolución, tipo U, es una... es la que se va a ocupar de predecir los niveles de ruido. Procedimiento. Tomamos una imagen de entrenamiento, por ejemplo, una foto de un gatito, ¿vale? Por seguir con... Tomamos también una imagen de ruido aleatorio. Una captura de pantalla de... Y corrompemos progresivamente la imagen del gatito añadiéndole distintas cantidades de ruido. Desde que el gato se ve perfectamente hasta que no se ve más que ruido. Pero paso a paso, poco a poco. Y todo esto lo está viendo el detector de ruido, se está entrenando. Gato visible y reconocible a la izquierda, ruido perfecto a la derecha, al final. El predictor de ruido lo que está aprendiendo por aprendizaje supervisado, es decir, le estamos dando feedback, es cuánto ruido se ha añadido en cada paso. ¿Vale? O sea, cuando el predictor de ruido está entrenado, tú le das esto y te dice cuánto ruido hay de lo uno al otro. Más o menos. Siguiente paso, una vez que el predictor de ruido está entrenado, generación incondicionada. Vamos a hablar de cosas incondicionadas y de condicionamiento, pero en este caso no tiene nada que ver, ni siquiera metafóricamente. Ni con Pavlov ni con nada de eso. Ahora veremos lo que significa. Partimos de una imagen de ruido puro, aleatorio, la misma a la que llegábamos al final antes. O una similar, da igual. Pedimos al predictor de ruido que estime el ruido que se le ha añadido en el último paso, a partir del entrenamiento que tiene. Entonces, de esa imagen de ruido aleatorio sustraemos el ruido que nos dice el predictor que se ha añadido en el último paso. Y esto lo repetimos. Entonces, imagen original, ruido aleatorio puro. Le pedimos cuánto ruido se ha añadido. Nos da un ruido que estima que es el que se ha añadido en el último paso. Y ese lo restamos y tenemos una nueva imagen. Le volvemos a preguntar, esto lo digo muy metafóricamente por ir rápidos. Y en cada paso, el ruido que se nos dice que se ha añadido es el que quitamos de la imagen. Con lo cual la imagen va siendo cada vez menos ruidosa y si todo va bien, al final tenemos el gato. Hemos hecho la difusión inversa.
¿Veis más o menos? No tiene sentido intentar mucho más con la información que os estoy dando. Tratar esto con detalle sería muy largo. Y no es que no merezca la pena, es que no tenemos el tiempo. Pues al final obtenemos pues la imagen. Pero, ¿por qué llamamos a esto generación incondicionada? ¿Os acordáis que teníamos fotos de perros y de gatos? ¿Por qué salía aquí un gato en lugar de un perro? Porque la red ha hecho lo que le ha dado la gana. No le hemos dirigido en ninguna vez, no le hemos condicionado. Y aquí es donde entra el prompt. ¿Qué haces tú con el prompt cuando le dices, dame una imagen de un gato? Suponiendo que es un prompt tan sencillo como eso. Estás empujando al predictor de ruido en una determinada dirección. Para que el despeje de ruido vaya hacia gato y no hacia perro. Y por supuesto, en el caso más complejo, mutatis mutandis, lo mismo. ¿Se ve? El condicionamiento, en este contexto, es el proceso por el cual orientamos al predictor de ruido para que el ruido que sustraigamos de la imagen ruidosa dé lugar a la imagen que queremos y no a un avestruz. ¿Se entiende? Aquí una de las claves es que en realidad, matemáticamente, estas redes están trabajando con todo el espacio completo de imágenes posibles, en la cual estás tú vestida de bailarina con un tutú rosa y orejas de Mickey Mouse. Y en otra de las imágenes te falta una de las orejas. Y en otra de las imágenes está tu primo, y en otra de las imágenes hay ruido, y más ruido, y más ruido, y más ruido, y más ruido, y un tablero de ajedrez, es muy loco. Desde el punto de vista de la potencialidad matemática está trabajando con todo. ¿Qué ocurre? Que al condicionar estamos gobernando un poco esa inmensidad para conducir al sistema en la dirección que nos interesa. ¿De acuerdo? Si no hiciéramos esto, pues DALL-E o Midjourney pues darían lo que les dé la gana en cada ocasión y la inmensa mayoría de las imágenes no tendrían el mismo interés. La inmensísima mayoría. ¿Vale? Así que con el prompt, fijaos que la gente suele pensar en términos de yo le pido esto y me lo da, bueno, sí, vale, en cierto modo sí, pero es que en realidad lo que tú le estás diciendo es cuando te pongas a quitar ruido, vete un poco en esta dirección. Eso es lo que realmente le estás diciendo. ¿Se ve? El condicionamiento es, pues, en el caso en que es texto, el prompt, pero también hay casos en que usamos otra imagen. Es decir, yo te presento un cocodrilo y quiero que me des otro cocodrilo. Te presento un gato y quiero otro gato. Te presento una foto de una persona y quiero otra foto de esa persona, de alguien que se parezca mucho, con otra actitud, otra postura, otra indumentaria, lo que sea. O hecha con el estilo de Monet. Eso ya sabéis que es una de las opciones desde nuestro punto de vista más bonitas. Luego es muy de detalle, en realidad, en el sistema, en cómo funciona el sistema. Pero aquí hay una cosa que no hay que olvidar nunca. En inteligencia artificial lo que a nosotros nos parece más importante algunas veces es lo más banal, desde el punto de vista de cómo está estructurado el sistema. ¿Os acordáis del problema de bajar escaleras? Lo comentamos en otro tema. Bajar escaleras es computacionalmente endiablado. Y demostrar teoremas de lógica matemática es muy fácil. ¿Por qué? Porque bajar escaleras hemos tardado muchísimo más en conseguir aproximarnos y desde el principio de los tiempos, es decir, 1953, tenemos ya sistemas que demuestran teoremas. Bueno, pues aquí un poco lo mismo. O sea, el hecho de que tú en un momento dado puedas introducir el elemento de que quiero un estilo cómic, línea clara, o quiero lo que sea, también lo puedes hacer con estilos de texto en algunos sistemas. En el ChatGPT completo creo que sale impresionante. El completo es el que no es público, el que es de Apoquini. Tú le dices, quiero esto un estilo a rollo filósofo analítico de principios del siglo XX británico y parece que aquello lo ha escrito Bertrand Russell. En fin. Esto nos da pie a pasar a ChatGPT.
porque es todo muy común. Y mira, ya, si hasta aquí nos estamos entendiendo, yo ya me doy por contento y ya lo que podamos añadir estupendo y ya está. ¿Qué hace el sistema con un prompt? Pues hace todo lo mismo, más o menos lo mismo que hace ChatGPT con una pregunta. Cuando tú le dices a Midjourney, hazme un retrato de una señora del siglo no sé cuánto, bla, 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 pues es como cuando dices a ChatGPT, cuéntame un poco por encima cómo fue el final de la República Romana hasta que subió al trono Octavio Augusto, por ejemplo. Te cuenta toda la charla, que si Pompeyo, que si César, que si Farsalia, que si Cicerón, que... Y el otro que está viendo la imagen correspondiente. En fin, lo veis, ¿no? ¿Qué hace con el prompt un sistema de estos? Pues lo primero que hace es tokenizarlo. Ahí tenéis, vamos a anunciar un poco las operaciones. Tenemos el prompt, fijaos, aquí pone photo of a cat, una foto de un gato. ¿Qué es lo que tú escribes? Lo que tú le pides, el prompt. El prompt se tokeniza. ¿Qué quiere decir esto? Que se codifica de una manera que ahora vemos un poquito, no es nada del otro jueves. Y esto se pasa a un proceso de embedding, que esto ya sí es del otro jueves. Lo más complicado. Y más importante, además, en cierto sentido. Para cada uno de estos tokens, un vector de valores de 768 elementos. Esto en el caso concreto de DALI, no de Stable Diffusion, que es de donde tomo este ejemplo. El pedazo vector que sale del embedding va a un transformer. El transformer es lo que os decía antes, el artículo de 2017. La clave, o sea, probablemente en inteligencia artificial el descubrimiento teórico más importante del siglo XXI es este. Es de 2017 y lo cambió todo. ChatGPT, todos funcionan a base de transformers. No os voy a poder explicar cómo funcionan, en parte porque no lo sé. O sea, es decir, tengo una idea más o menos, pero no estoy en condiciones de explicarlo, pero sí vamos a poder ver un poco por fuera qué es lo que hace eso. Y finalmente, el prompt incide en el predictor de ruido. Es decir, todo esto, en el caso de un sistema de imagen, sirve para que el predictor de ruido se sesgue en una dirección o en otra y tienda a hacer sustracciones de ruido de un tipo o de otro, y por tanto a generar una imagen de un tipo o de otro. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. Primero, tokenización. Supongamos que ya estamos en ChatGPT y le metemos la frase, hola, ahí hace frío. Hoy hace frío. Lo primero que va a hacer es convertir esto, por supuesto, en un código numérico letra por letra. Pero esto ya lo hace tu ordenador y tu móvil. Utiliza el Unicode, los antiguos utilizan en ASCII, pero se usa un código por el cual pues el sistema puede manejar las letras, pero las maneja con código numérico, siempre. Pero además, agrupamos palabras y cada una de esas palabras recibe un código. No siempre van a ser palabras, ¿eh? Guardabosques, por ejemplo, van a ser 2 tokens. Coincide más o menos con las palabras, pero no siempre, no exactamente. Y entonces ya tenemos la traducción a tokens, la tokenización de hola, hoy hace frío. 1, 2, 9, 2, 3, 3, Juan. ¿Vale? Tokenizado. Embedding. Fijaros. Primero en la imagen de la derecha. Aquí tenemos los tokens correspondientes a esas 4 palabras. La, reina, princesa y chica. Intuitivamente el embedding consiste en ponerle etiquetas a ese token. Entonces al token correspondiente a reina, 2322, le vamos a poner una serie de etiquetas. Y esas etiquetas las va a compartir con algunos otros elementos y con otros no. Con algunos otros tokens y con otros no. Fijaos, aquí tenemos una etiqueta en concreto, de las muchas que puede tener. Pueden ser varias decenas y cientos, dependiendo del sistema. Cada token
la reina, princesa, chica. Probablemente un humano diría, esa marca es algo femenino. Todas las palabras son gramaticalmente femeninas y excepto la, que es un artículo, todo lo demás se refiere a mujeres, chicas, niñas. Pero eso lo diríamos los humanos. Es un falso sistema. Ni lo saben ni importa. Simplemente que esas palabras tienen esos tokens, que tienen esa embedding, en el cual en esa posición están marcadas con la misma etiqueta. That's all. ¿De acuerdo? Insisto en que somos los humanos los que trataríamos de darle significado a eso. Pensad, por ejemplo, que estamos volviendo un poquito atrás, en un problema de reconocimiento de caras, de identificación de fotos de caras. Y nosotros probablemente, como humanos, podríamos agrupar o conceptualizar a gente que tiene la cara redonda, o afilada, o, no sé, con muchas orejas, como el de Telefónica, o algunos rasgos los podemos nosotros identificar y nombrar porque son claros y son el tipo de cosas que manejamos nosotros, pues, por ejemplo, para darnos descripciones de personas unos a otros. Pero un sistema de estos ve rasgos que para nosotros no significan nada. ¿Entiendes? Comunalidades que a nosotros no nos dicen nada, que no son relevantes para nosotros. El hecho de que alguien tenga las orejas ligeramente de punta, los ojos claros y la barbilla no sé cómo, nosotros no le hemos puesto nombre a eso. Pero el sistema puede encontrar que es relevante porque hay muchos casos en los cuales se da esa coincidencia. Y entonces le da una etiqueta. Lo digo porque no caigáis en la tentación de pensar que esos son rasgos de los que nosotros usaríamos. A veces lo van a ser, como en este caso parece que es lo de, digamos, femenino, pero otras veces nada, tiene nada que ver. Esto también debería empezar a dejarnos muy clara una cosa que la mayor parte de la gente por ahí fuera no entiende. Que es que este sistema no entiende nada. No puto entiende nada. Tiene una estructura de relaciones entre cosas y se acabó. Habría que empezar a pensar también hasta qué punto estamos diciendo algo que tenga sentido, estamos incurriendo en la falacia del ser. Pero eso es otro tema, más de filosofía de la mente. Bueno, pues aquí tenéis, fijaos, los de arriba son los mismos de antes, pero estamos añadiendo más marcas. Por ejemplo, las asociaciones que tenemos son las mismas de antes en las 4 primeras, pero además hay unas cuantas que están relacionadas con comer. Reina, princesa, chica, sí. Vestido, no. Comer, sí. Gato, come. Perro, come. Veterinario, come. Caniche, come. Pelota, no come. La, no come. ¿Lo veis? No es que comer sea lo importante y todos los demás se agrupen, esto lo estoy diciendo para que nos entendamos nosotros. Es que simplemente todos comparten esa etiqueta, todos esos comparten esa etiqueta. ¿Lo veis? ¿Qué es este rasgo que tienen en común caniche, veterinario, perro y gato y ninguno de los otros? Pues no tiene por qué ser nada especial, o a lo mejor es, no sé, rollo mascota. Pero a lo mejor no. Y esto que tienen en común todos los antedichos, menos el veterinario, pues animal quizá. Pero una reina es un animal, evidentemente. Sin ánimo de faltar a nadie, pero... ¿Lo veis? Pero en el lenguaje, típicamente la reina no es un animal. En el lenguaje. Si a ti te preguntan, ¿la reina es un animal? Probablemente tú contestarías, mientras siga vivo, así. Pero por otra parte, tú no estás usando reina en el contexto de hablar de animales, ni animal en el contexto de hablar de la reina. ¿Entiendes? Si fuera su suegro, quizá, por aquello de la caza furtiva. Bueno, ¿veis por dónde voy? Es decir, nosotros vemos esto desde fuera y tendemos a proyectar nuestra manera particular de clasificar el mundo, pero esta es otra manera de clasificar el mundo que es distinta y que se remite al lenguaje nada más. ChatGPT no sabe que hay un mundo ahí fuera. Literalmente no lo sabe. Joder, pero si me habla de... Ya, pero es que está manejando continuamente estas cosas.
¿De acuerdo? Los embeddings y previamente, por supuesto, los tokens. Token, ya sabéis, embedding, yo suelo tirar la toalla cuando intento traducirlo, porque la gente lo pone embedder, pero no es exactamente la idea. Incrustar, insertar, y en cuanto a token es mucho más fácil, es ficha. La economía de fichas es token economy, ¿os acordáis? Pero nadie lo traduce, entonces, pues oye, lo dejamos tal cual. La cosa llega al punto de que podríamos hacer, si esto tuviera algún interés, ojo, no es que esto lo haga ChatGPT, operaciones matemáticas con los embeddings. Si a reina le quitamos mujer, nos sale reina. ¿Lo veis? Intuitivamente. No es para esto para lo que lo usamos. Pero lo que quiero que quede claro aquí es que con este sistema, de alguna manera, con los tokens que se corresponden a palabras o pseudopalabras o cuasipalabras, más el embedding correspondiente con todas las marcas que pueda tener cada una de esas palabras, de alguna forma tienen el sistema con una especie de remedio del significado. No se refiere a nada, ni tiene conocimiento de nada, pero lo puede manejar coherentemente con lo que significan esas cosas para nosotros. Al menos hasta un punto, al menos suficiente para hacernos útil. La cosa va más allá en ChatGPT, que es una bestiada del sistema, by the way. El gato está durmiendo en el sofá. Ahí tenéis los tokens correspondientes a cada palabra. Cada palabra tiene su embedding, pero es que además esta frase tiene su propio embedding. Las frases también tienen un embedding, tienen un conjunto de características. Ahora estamos hablando de miles. Una palabra como gato o como reina puede tener pues, unas decenas o unos cientos de características en su embedding. Una frase tiene miles. En ChatGPT. Supongo que acabarán teniendo más, no sé, es difícil pronosticar aquí nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora ya no es que haya la comunalidad de que, bueno, esto parece que es femenino, no, es que ahora hay frases que tienen que ver unas con otras. Y esto está reflejado en el sistema. Y esta es una de las claves para que pase lo que comentábamos antes. Que a cada vez te puede estar dando una frase distinta. El gato está durmiendo, y te contesta, el gato es crepuscular. Un animal que a la tarde. Lo único que pasa es que el gato es crepuscular es una frase que está codificada con un embedding que lo conecta, lo pone muy próximo con el gato está durmiendo. Y se acabó. De ahí vienen los errores que cometen en mucha medida. Alguien comentaba en el foro que, oye, que esto de repente se equivoca y que, claro, que es inteligente. Es inteligente, no es exacto. Yo te digo a ti, por ejemplo, a ver, Jorge, dime, estímame, ¿qué distancia hay de aquí al rectorado? Sí que sé. Es la frase del día. 500 metros. 500 metros. Muy bien. Normal, ¿no? Sí. Quiero decir, es la respuesta que yo esperaría de un congénere. Pero si a mí ahora Jorge me dice, pues yo estimo que habría 478 metros, 22 centímetros y 1 milímetro. Yo me está vacilando. O no lo está estimando, lo está midiendo con algún sistema que tiene escondido por ahí. Las gafas. Las gafas, ¿verdad? Las gafas. Bueno, las que están sacando ahora, ¿no? ¿Qué ocurre? Que ChatGPT es como tú de verdad, o sea, en este sentido. Mientras que un ordenador convencional, un software convencional, pues una de dos, o te dice el valor exacto, no te puede decir nada. Pero los seres humanos damos valores aproximados, estimados. Tú entiendes la pregunta, ¿entiendes? Puede parecer una tontería, pero dices, bueno, es una pregunta que se puede contestar, y yo puedo contestar más o menos, y contestas más o menos. Bueno, pues si a ChatGPT le pides una multiplicación un poquito grande, se equivoca. Porque intenta contestar como tú a tu directorado, por una aproximación. Porque es lo único que sabe hacer. ChatGPT no es calculador, no tiene calculador. Lo mismo ocurre, por supuesto, con otras cuestiones ya más de su competencia, supuestamente. Se te equivoca gravemente en determinadas cuestiones. Me acuerdo una vez que le pregunté, una de las primeras cosas que le pregunté cuando estaba entusiasmado el año pasado, estábamos todos un poco como locos con el juguete nuevo, y le pregunté cuáles eran los bajistas más influyentes del siglo XX. Bajistas de... Y me dio una respuesta de lo más sensato.
Jaco Pastorius, número 1, Chris Squire, Jack Bruce, no me acuerdo ya. O sea, me dijo 5 bajistas que cualquiera que conozca la música de finales del siglo XX, pues tiene que estar de acuerdo en que a ti te gustará más o menos, pero son de los que han hecho escuela. Pero luego me decía que Chris Squire usaba un bajo de 5 cuerdas, lo cual es falso. Manifiestamente falso. Chris Squire nunca se movía del Rickenbacker de 4 cuerdas convencionales. Con las cuestiones de detalle que hace esto. Por eso, si alguno opta por esto para el TFG, cuidado, revisadlo. Casi todo os va a valer y a lo mejor no encontráis errores, pero como encontréis uno que puede ser tan grave, como decir que, yo qué sé, pues que Skinner es un cognitivista de... no sé, cosas así. ¿Por qué? Pues porque el embedding de Skinner es conductista, está muy cerca del de no sé quién, es con quién y se le cruza el cable. Porque como está actuando solamente por proximidades topológicas entre los embeddings, pues, y no sabe lo que habla en realidad, pero claro, será una maña enorme, parece que sí. ¿Listo? Este es mi gato, token de palabra, el gato está durmiendo en el sofá, token de frase y el embedding correspondiente. Estos son los datos con los que trabaja, datos de partida. ¿Sí? El embedding por algo porque es automático. Sí, claro, por supuesto. Todo esto es automático. ¿Cómo se automatiza para saber qué está No, vamos. Hay algunas fases en el desarrollo de GPT que se han utilizado operadores humanos, pero ya a un nivel muchísimo más y aún así un trabajo duro, time consuming y todo esto. A este nivel es todo automático. Un poco lo que decíamos antes de los algoritmos de refresco de pesos y tal y cual. El embedding se genera por un algoritmo, un conjunto de ellos en realidad. Como si no, imagínate, de pegarse muchos tiros. ¿Aclarado? ¿Alguna cosa más de esto? Bueno. Este es el famoso artículo, Attention is all you need. Y este es el artículo de los transformadores. Si os acordáis la cadenita que ponemos al principio, es la fase, el módulo que viene después del embedding. Todo esto son redes neurales, ¿eh? Hay una red neural que hace el tokening, hay una red neural que hace el embedding y el algoritmo que la supervisa. Hay una red neural que hace la función del transformador, que es esencialmente la atención cruzada. 2017, y esto es el esquema de un transformador. Supongo que me perdonaréis que no entre en detalles. Básicamente lo que hace el transformador es, ¿cómo diría?, permitir que la entrada se mezcle, se mezcle de la entrada solamente los elementos más destacados, más significativos, como si tú miras, por ejemplo, estás mirando una carretera por la que de repente pasa una moto, en que el motorista va de rojo y la moto es roja, entonces estás ignorando los árboles, estás ignorando el cielo, estás prestando atención a eso. Bueno, pues el transformador lo que permite es, primero, generar esa diferencia entre lo que es fondo y figura, y segundo, combinarlo con todo lo demás. Por ejemplo, con el tema del reductor de ruido, del predictor de ruido. ¿Se ve? Ya digo, es un tema que yo no puedo explicar, no porque sea tan difícil de explicar, sino porque no he estudiado lo suficiente todavía. Y es un tema que es la verdadera innovación importante de los últimos tiempos en inteligencia artificial desde el punto de vista teórico. Porque todo lo demás que hemos visto llevaba mucho tiempo operando. Solo que no había potencia de cómputo suficiente para sacarle el partido y explotarlo como lo estamos explotando ahora. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, pues, joder, fenomenal. Lo clavamos, bien de tiempo. Por mi parte, nada, muchas gracias a todos por todo el interés. Me lo paso muy bien trabajando con vosotros. Y que paséis una feliz temporada de fiestas, que sobrellevéis con dignidad la sobredosis de amor y felicidad reglamentarios que se ciernen sobre nosotros. Y mucha suerte con los exámenes. Tampoco estoy demasiado. ¿Vale?